Bien. Hola a todas y todos, nuevamente. Este es el último video de la tanda de enlaces químicos. Lo que vamos a hacer ahora es explicar qué son los enlaces intermoleculares. Vamos a ver que son enlaces que van a mantener unidas a las moléculas. Van a ser enlaces débiles y van a ser los responsables de las propiedades físicas que tengan los compuestos, como el punto de fusión, de ebullición y la solubilidad. Esto es muy importante, la diferencia. Uno son los enlaces intramoleculares, que son entre átomos, y los intermoleculares, que son entre moléculas. Bien. Dentro de los enlaces intermoleculares tenemos dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, London y los puentes hidrógenos. En el caso del dipolo-dipolo inducido, ¿qué vamos a ver? Que son fuerzas de atracción entre moléculas polares. Acuérdense que en la última parte del video de enlaces covalentes está explicado lo que son los enlaces polares. Van a originar moléculas polares. Entonces, en estas moléculas, cuando se encuentran dos moléculas polares, llevan a cabo enlaces de tipo dipolo-dipolo. ¿Qué va a pasar? Como la molécula es polar, tiene una parte negativa y una parte positiva. Acuérdense que la parte negativa es porque hay los electrones compartidos están más cerca de ese extremo de la molécula, por eso es que tiene una parte negativa. Entonces, como los opuestos se atraen, de una molécula, la parte positiva de una molécula se siente atraída por la parte negativa de la otra, y así sucesivamente, formándose este tipo de unión dipolo-dipolo. Bien, las moléculas en el compuesto, si nosotros agarramos un compuesto y le hacemos un zoom y pudiésemos ver las moléculas, vemos, en el caso que sean moléculas polares, por ejemplo, no sé, algún ácido, ácido clorhídrico, que está formado por hidrógeno y cloro, veríamos que las moléculas están así. Bien, la parte positiva y la parte negativa. En este caso, como les digo, en el ejemplo del ácido clorhídrico, que está formado por hidrógeno y cloro, acuérdense de la última parte del video de enlaces covalentes, que justo sale esa molécula, que teníamos el cloro negativo y el hidrógeno positivo. Si estuviésemos analizando ese compuesto, cómo se unen las moléculas de ese tipo, veríamos que ordenadas se ven así. Siempre la parte negativa apuntando a la positiva de otra molécula y ordenadas de esta forma. Bien. ¿Qué pasa con las uniones dipolo-dipolo inducido? Si ustedes más o menos analizan el nombre, dice dipolo, o sea que vamos a hablar de una molécula polar. Dipolo inducido, que va a ser una molécula a la que se le produjo el dipolo. ¿Qué es exactamente eso? Si tenemos una molécula polar, cualquiera, con una molécula no polar, cuando se unen estas dos moléculas, la parte negativa de la molécula polar, ¿qué va a hacer? Los electrones que estaban en el medio los va a repeler. Acuérdense que los opuestos se atraen y los similares se repelen. Entonces, los electrones que estaban ahí en el medio se van a sentir repelidos por la parte negativa de la molécula polar. Entonces se van a ir a la otra punta. Por eso se genera este dipolo inducido. Por eso es inducido, porque se provoca esto en la molécula producto de la molécula polar, de la cercanía a la molécula polar. Si nosotros desaparecemos esta molécula, esta vuelve a ser una molécula apolar o no polar. ¿Bien? ¿Qué pasa con el enlace o las fuerzas de London? El nombre no nos dice mucho, pero van a ser un tipo de enlaces en el cual se va a formar dentro de moléculas, o en moléculas, mejor dicho, en moléculas que no son polares. Algo pasa que una molécula se polariza y le induce la polarización a las otras moléculas no polares, que es más o menos lo que les muestro acá. Tienen las dos moléculas no polares, algo pasó que una se polarizó, cuando se polariza, una parte queda con densidad positiva y la otra con densidad negativa, y le genera a las de al lado la polaridad.
positiva y negativa. Si desaparece la causa, lo que hizo que se polarice la molécula, vuelven todas a ser moléculas no polares. ¿Bien? Pero vamos a hablar que en el caso de que veamos moléculas no polares, se van a unir por enlaces o fuerzas de London. ¿Bien? Y por último tenemos el puente de hidrógeno. Por el nombre ustedes me pueden decir, bueno, van a ser moléculas que van a tener hidrógeno. Generalmente son moléculas en las que uno de los átomos es hidrógeno y el otro átomo es oxígeno, flúor, nitrógeno y azufre, y con esos nada más. Nitrógeno, hidrógeno, flúor y azufre, nada más. Entonces, vamos a ver que por ejemplo, en el caso de la molécula de agua, donde tenemos el oxígeno con el hidrógeno, fíjense que va a ser una molécula polar, que el oxígeno va a tener la densidad de carga negativa. ¿Por qué? Porque va a atraer a los electrones así con más fuerza que el hidrógeno. Como la molécula es una molécula polar, se va a sentir atraída por la parte positiva de la otra molécula de agua. Es como si fuera, digamos, un enlace dipolo-dipolo, pero cuando hay átomos de hidrógeno, los que establecen, fíjense, el enlace, el puente, son a través de átomos de hidrógeno, se denomina puente de hidrógeno. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque las uniones puente hidrógeno son dentro de estas, que son todas las uniones intermoleculares, son las más fuertes. Las uniones puente hidrógeno son más fuertes que dipolo-dipolo, dipolo inducido o London. ¿Bien? No importa por qué, pero ustedes acuérdense que van a ser las más fuertes. Energéticamente le tenemos que dar mucha más energía para romper el enlace puente hidrógeno que para romper un dipolo-dipolo. Son muy parecidas las energías, sí, no es que hay mucha diferencia, pero el puente hidrógeno sigue siendo más fuerte. Acuérdense que les había dicho que las intermoleculares, eran más débiles que las intramoleculares, lo cual es algo lógico. ¿Por qué? Acuérdense que las intramoleculares son los enlaces que se establecen entre átomos. Acuérdense que esos enlaces se establecen porque los átomos quieren ser estables. Entonces, lógicamente, yo no voy a poder ir y romper ese enlace muy fácil porque el átomo se va a resistir. Porque si yo le rompo ese enlace que tiene con otro átomo, se va a hacer inestable. Entonces no le conviene energéticamente al átomo, entonces se va a resistir a que yo vaya y rompa un enlace iónico, covalente o metálico. No pasa lo mismo con los intermoleculares, porque estos, al ser entre moléculas, yo lo rompo y el átomo sigue siendo parte de la molécula y sigue siendo estable. Entonces prácticamente al átomo no le importa si rompo un enlace intermolecular. Por eso estos son los que nos permiten los distintos cambios de estado. Estos son los enlaces que rompemos cuando pasamos de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, o hacemos cualquiera de los pasos entre los distintos estados de la materia. Bien, eso es muy importante que se entienda, porque hay muchas preguntas tramposas con esto. Entonces es importante que se acuerden que los intermoleculares son los más débiles. Dentro de los intermoleculares, el más fuerte es el puente hidrógeno, pero aún así, por más que nosotros comparemos un puente hidrógeno con un enlace iónico, el enlace iónico va a ser más fuerte que el puente hidrógeno. ¿Bien? Muy bien, eso ha sido todo de la serie esta de videos explicando enlaces químicos. Cualquier cosa, ya saben dónde encontrarme. Un abrazo grande.